Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es ¿por qué Dios no está con nosotros? Un ángel se apareció a Gedeón en respuesta al clamor de Israel pidiendo el auxilio de Dios. Tras hablar con él, el candidato a juez le preguntó al ángel por qué Dios no estaba con su pueblo, por qué Dios permitía que pasara por tantas dificultades. Esta puede ser la pregunta de muchos en algún momento de sus vidas. El problema está en que las personas que no mantienen una relación de fe con Dios no suelen relacionar sus conductas con las cosas negativas que les suceden. Generalmente, Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso quiere decir que la actitud y la conducta de pecado trae la maldición y el juicio de Dios. De igual manera, la fe y la obediencia traen su bendición y prosperidad. Si tomásemos en cuenta esta norma fundamental, el abanico de las posibles respuestas a la pregunta ¿por qué Dios no está con nosotros? Se reduciría bastante. Obviamente, no debemos caer en dualismos simplistas. La respuesta es mucho más compleja. Es por ello que debemos volver a preguntarnos por qué en tiempos de tribulaciones algunas personas se preguntan por qué Dios no está con ellos. El pueblo de Israel fue duramente oprimido por los madianitas en tiempos de Gedeón. Los madianitas eran descendientes de Abraham y de Jetro. No hay peor enemigo en la vida que el pariente afectado por algún sentimiento negativo como el rencor o la envidia. En Génesis 25, 1 al 2, se nos dice que Abraham tomó otra mujer, Setura, y le dio a luz a Sinrán, Joxán y Madián. Y Éxodo 3.1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y Miqueas 7.6, los enemigos del hombre son los de su casa. Estos textos que acabamos de leer nos dice el primero de ellos que Madián fue un hijo de Abraham, un hijo de eh, una concubina, que Jetro, su suegro, era sacerdote de Madián, de este pueblo, y el tercer texto, que los enemigos del hombre son los de su casa. Lo que antes dijimos, no hay peor enemigo que un familiar convertido en alguien que nos odia, que nos aborrece, en alguien que nos tiene algún tipo de manía o de deseo malo. Los madianitas, por tanto, eran parientes de los hebreos. Y estos madianitas llevaban años causando muchos perjuicios a Israel, todo tipo de daños con sus armas, incluso con su presencia dañina entre ellos, como langostas que devoran la tierra. En Jueces 6, 3 y 5 se dice, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban, porque venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas son para Israel, fueron para Israel como a esas personas que hacen daño con su conducta o que hacen daño con su sola presencia. Hay personas que son negativos en su actitud vital, son personas que están siempre murmurando o que están siempre quejándose o que viven con amargura.
Hay personas que con su sola presencia hacen daño. Pueden hacerla también mediante hechos concretos. Pero hay personas que, como los madianitas, con su presencia son como langostas. Y los israelitas eran privados de bienes y de comida por los madianitas, por este pueblo, hasta llegar a pasar necesidades e incluso hambre. En Jueces 6:4 se dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los israelitas sufrían tanto de los madianitas que llegaban a huir de ellos, a refugiarse en cavernas, en cuevas, para proteger sus vidas. Jueces 6:2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fue tanta la opresión sufrida que los israelitas clamaron a Dios buscando su ayuda. En Jueces 6:6 se dice, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Dios les oyó, y se presentó ante su pueblo para ayudarles y salvarles. Primero les recordó a través de un profeta la obra pasada que había hecho entre ellos. Jueces 6:8 al 9. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Por tanto, el Dios que quiere ayudar a Israel, que quiere librarle de los madianitas, lo primero que hace es recordarles que ya lo había hecho en el pasado. Por tanto, cuando Dios dice algo, lo cumple, lo promete. Después el ángel de Jehová se apareció a Gedeón en una forma y en un tiempo muy común. Es decir, que según Jueces 6:11, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea que el ángel no hizo ningún acto de presencia llamativo, una manera sorprendente, sino apareció como un varón, como un hombre, como un caminante, que llegó hasta donde estaba Gedeón, se colocó debajo de una encina y allí se puso a contemplar a Gedeón, a verlo sacudir el trigo. Por tanto, fíjense qué manera tan simple, en este caso, tuvo el Señor de presentarse ante Gedeón. Dios se presentó ante Gedeón como si fuera un hombre que descansa del camino mientras le veía trabajar. Le habló diciéndole que estaba con él para traer la salvación a Israel. Jueces 6:12, 14 y 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Y mirándole Jehová le dijo, ve, salvarás a Israel, yo estaré contigo. El ángel, aquel ángel, no era cualquier ángel, era el ángel de Jehová. Por eso le habla en los términos que acabamos de leer. Jehová le dijo. No olviden que el ángel de Jehová era una teofanía, una manifestación visible de Dios a través del Verbo. Y fue entonces cuando Gedeón preguntó que si Dios estaba con ellos,
¿por qué entonces sufrían adversidades y tribulaciones? Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Este es el contexto de la pregunta de la que estamos hablando. Lo que nos hacemos nosotros ahora es también una pregunta. ¿Podemos conocer lo cerca o lejos que está Dios de nosotros cuando pasamos por aflicciones? Cuando pasamos por sufrimientos, por adversidades, ¿podemos saber si Dios está con nosotros, cerca de nosotros o lejos de nosotros? ¿Podemos saber algo? Por la Biblia sabemos que en una situación de aflicción por la que podemos pasar, que esa situación puede deberse a causas distintas. De esto hemos hablado en numerosas ocasiones. Dios permite la dificultad, en primer lugar, como una prueba, pero también puede ser un castigo. O, en tercer lugar, puede ser para la gloria de Dios. Así pues, la dificultad puede tener causas distintas. Ser una prueba, ser un castigo o ser para la gloria de Dios. Salmo 7:9. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí aparece la adversidad como prueba. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Este texto nos habla de la adversidad como castigo. Y el tercer texto, Juan 11:4, nos habla de la adversidad para la gloria de Dios. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esto es algo que hemos dicho muchas veces en otros estudios. Cuando pasamos por una situación adversa, por una dificultad, por una prueba, por una tribulación, la causa de la misma puede ser distinta. Puede ser que Dios nos esté probando, puede ser que Dios nos esté castigando, puede ser que Dios tenga algún propósito para su gloria con aquello. En cualquier caso, tenemos los creyentes el deber de intentar averiguar el porqué de aquello que nos pasa. Debemos intentar saber lo cercano o lejano que está Dios de nosotros en esa situación adversa por la que pasamos. Esto es muy importante que lo averigüemos, porque ello evitará que tengamos pensamientos negativos o pesimistas. Si cada vez que nos pasa algo adverso, rápidamente pensamos, esto es un castigo, pues posiblemente empecemos a averiguar qué hemos hecho malo, en qué tenemos que pedir perdón, y si no es un castigo, sino una prueba, nuestro proceder debe ser distinto. No hablemos si aquello es para la gloria de Dios. Por tanto, hacemos bien cuando pasamos por una situación difícil en buscar la causa de aquello que nos sucede. En Jueces 6:13 se dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Según el pensamiento de Gedeón, Dios les había desamparado. Según Gedeón, según su pensamiento, Dios había desamparado al pueblo de Israel. Por tanto, el pensamiento de Gedeón era pesimista, era un pensamiento victimista. Estamos pasando todo este tipo de calamidades
porque Dios nos ha desamparado. Dios nos ha dejado de lado, se ha olvidado de nosotros y como consecuencia de eso estamos sufriendo todas estas calamidades. Por tanto, la actitud de Gedeón era errónea. Errónea. Fue errónea porque él se equivocó y en esa actitud errónea, injustamente, estaba acusando a Dios de abandonarles. Como los amigos de Job. Los amigos de Job, al buscar el por qué sufría Job, determinaron que era por culpa de Job, que Dios estaba castigando a Job, e hicieron sufrir a Job, acusándole de ser un pecador, de estar pasando por diversos castigos de parte de Dios. Con todo ello hicieron sufrir a Job. Igual hizo Gedeón. Al pensar que Dios les había abandonado, estaba atribuyendo a Dios injustamente un despropósito. Por tanto, tenemos que buscar la causa del por qué sufrimos, pero cuidado con equivocarnos. Cuidado con equivocarnos con respecto al sufrimiento ajeno o cuidado con equivocarnos con respecto al sufrimiento propio. Cuidado con equivocarnos en la causa que para nosotros origina ese mal. Cuidado. Tenemos que buscar la causa, pero cuidado con equivocar. Es necesario saber dónde está Dios en nuestra tribulación con respecto a nosotros. ¿Dios está cerca o está lejos? Si está cerca, es que no nos está castigando. Si está lejos, es que nos está castigando. Tenemos que averiguar lo cerca o lo lejos que está Dios de nosotros en la adversidad. Porque este descubrimiento de la cercanía o lejanía de Dios es lo que nos dará ánimo, fe y fortaleza, o puede darnos también la humildad para arrepentirnos y pedir perdón, dependiendo. Si entendemos que no es un castigo, pues tendremos que buscar ánimo y fortaleza. Y si entendemos que es un castigo, pues tendremos que descubrir el pecado y arrepentirnos. En cualquier caso, tenemos que descubrir el por qué nos pasa algo malo en la vida. En Zacarías 13:9 se dice: los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Jeremías 30:11. Yo estoy contigo para salvarte, no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Sea prueba o sea castigo, el creyente debe averiguarlo para proceder en consecuencia. Si es prueba, pedirle a Dios ánimo y fuerza para sobrellevar aquello. Y si es castigo, pedirle a Dios humildad y quebrantamiento de espíritu para reconocer el pecado y arrepentirse. Como hemos visto, Gedeón desconocía la causa de la dificultad que padecía Israel. Él pensaba que Dios les había abandonado. Le pasaba lo mismo que al pueblo de Israel en tiempos de Moisés. En Jueces 6:13 se dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Este texto lo leímos ya antes. Y en Deuteronomio 11:2, comprended hoy por qué vuestros hijos no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa
y su brazo extendido. El problema de no entender el propósito de la adversidad está en que si es un castigo y no aprendemos la lección, lección no aprendida es lección que tendremos que volver a pasar. Cuando pasamos por un castigo y no aprendemos la lección de Dios, seguramente Dios seguirá castigándonos. Por eso es que es importante que rápidamente aprendamos el porqué de aquello que Dios permite en nuestras vidas. No podemos, si somos castigados, victimizarnos, pensar que Dios nos ha abandonado, o no podemos acusar a nadie de pecado por una desgracia que padece, porque puede ser que esa persona no esté siendo castigado, sino que esté siendo probado. Debemos averiguar con sabiduría la causa de nuestra adversidad, con sabiduría, sin errar, sin equivocarnos, como hizo Gedeón o como hicieron los amigos de Job. Así pues, lo primero que debemos hacer en medio de una aflicción es mirar el contexto en el que suceden las cosas negativas. Los israelitas se creían desamparados de Dios, como hemos visto, pero estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dice Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es cierto que Dios los había dejado de lado, pero no los había dejado de lado por capricho, sino porque ellos estaban haciendo lo malo, estaban pecando. Y Dios ha dicho que si su pueblo hace lo malo, que lo entregará en manos de la maldición y del castigo. Por tanto, los israelitas no tenían que verse desamparados, sino castigados por sus pecados. Se creían desamparados, pero pecaban. Se creían desamparados, pero no obedecían a la voz de Dios. No ponían por obra sus mandamientos. No eran santos como Dios les había mandado repetidamente. En Jueces 6:10 se dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, pero no habéis obedecido a mi voz. Eran desobedientes. Deuteronomio 28:1-2 se decía ya desde antes, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dios prometía sus bendiciones a sus hijos obedientes, pero no prometía bendecir a los desobedientes. Por tanto, Israel se creía víctima del desamparo de Dios, cuando realmente lo que era un pueblo pecador, desobediente, que hacía lo malo, que se habían vuelto a los ídolos paganos, que no guardaban la ley de Dios. Ellos se creían desamparados, pero estaban adorando a Baal Peor y después a Baal Berit, dos divinidades paganas cananeas. Jueces 6:26 le dice el Señor, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y en Jueces 8:33, aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. El pueblo de Israel en tiempos de Gedeón era un pueblo desobediente, recalcitrante en su desobediencia, un pueblo idólatra.
estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Por tanto, Dios no les había desamparado por capricho. Dios les había dejado en sus pecados para experimentar las consecuencias de esos pecados. Ellos merecían el castigo por sus pecados. Por tanto, tenemos que averiguar cuando pasamos por dificultades por qué nos pasa aquello que nos pasa, pero hacerlo bien. Debemos averiguar si Dios está con nosotros o contra nosotros en medio de la adversidad. Porque esto nos hará alejarnos del pecado para ir en dirección a Dios. Si nos damos cuenta en la adversidad que estamos pecando, que lo que nos pasa es un castigo por pecar, buscaremos la causa de ese pecado, la entenderemos, nos arrepentiremos de ella, le pediremos perdón a Dios, abandonaremos el pecado y nos acercaremos a Dios. Jueces 6, 25 al 26. Le dijo Jehová: toma un toro y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios. En medio de la adversidad debemos descubrir si es un castigo, el pecado que motiva aquel castigo, para abandonarlo, para cortar el ídolo, quitar el ídolo, para ofrecer culto a Dios. Segundo de Crónicas 29. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti, y clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Si no descubrimos que el mal que nos sucede es un juicio por nuestro pecado, ¿cómo nos arrepentiremos del pecado? ¿Cómo pediremos perdón a Dios por el pecado? ¿Cómo abandonaremos ese pecado? Por tanto, tenemos que averiguar de verdad, a través del contexto, el origen de aquello que nos pasa. Si nos pasa algo negativo y hay pecado en nuestras vidas, está claro que si hay pecado, aquello es un juicio, es un castigo. No puede ser una prueba. Estamos pecando deliberadamente contra Dios, estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a pensar que estamos pasando por una prueba? O que aquello que nos pasa es para la gloria de Dios. Lo normal es pensar, si hay pecado, es que es un castigo. Es lo normal. Porque esto es lo que nos llevará a salir del pecado y a evitar que Dios siga castigándonos. Jueces 2, 16 al 19. Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían y no se apartaban de su obstinado camino. Por tanto, si no descubrimos que lo adverso es un castigo para que nos arrepintamos, no nos arrepentiremos. Y el castigo seguirá. Si descubrimos que lo malo que nos pasa es un castigo por nuestros pecados, nos arrepentiremos y pediremos perdón. Y Dios nos perdonará y nos bendecirá. Jueces 6, 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón quitó los ídolos
quitó los ídolos que había en casa de su padre. Él pensaba que estaba sufriendo el pueblo de Israel el desamparo de Dios y resulta que su padre tenía ídolos falsos. Y Dios le dice, no, no estás desamparado, no estáis desamparados, estáis pecando. Tu padre está pecando, tu familia está pecando. Tienes que quitar los ídolos de la casa de tu padre. Y Gedeón lo hizo. Lo quitó aquellos ídolos. De noche, pero lo quitó. Dice Jueces 6:30 al 31 que aquellos hombres familiares de Gedeón a la mañana vinieron y dijeron, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquella gente no estaba muy dispuesta a dejar la idolatría. Cuando Gedeón quitó los ídolos, quisieron quitarle la vida a Gedeón. Por tanto, eran desobedientes, recalcitrantes. Eran muy recalcitrantes. Pero Gedeón conoció en su adversidad quién estaba con él y quién no. Supo que su padre estaba con él. Su padre salió en defensa de él. Esa es una de las cosas también que tiene la adversidad, la dificultad, la tribulación. Nos permite conocer a aquellos que tenemos junto a nosotros. En la adversidad conocemos a quién nos ama y a quién nos odia o desprecia. Igual le pasó a Job. En su adversidad se enteró de quién era su esposa realmente, cuando ésta le dijo, maldice a Dios y muérete. Y también conoció a sus amigos, que no eran tales amigos. En la adversidad conocemos a las personas que nos rodean. Pero sobre todo, como estábamos hablando antes, conocemos el porqué de la adversidad que nos acontece. Y conociendo ese porqué, podremos confiar solo en Dios y nada más que en Dios. Jueces 6:15 al 16 y 34. Josué dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas. Y el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y los abiezeritas se reunieron con él. Por tanto, Gedeón dijo estas palabras, ¿con qué salvaré yo a Israel? En definitiva, pudo afrontar el problema desde la fe, desde la obediencia, desde una actitud de pensar y meditar en Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hecho una pregunta, ¿por qué Dios no está con nosotros? Y ese ha sido nuestro tema de hoy. Y hemos visto que en tiempos de tribulaciones, algunas personas se preguntan por qué Dios no está con ellas. El pueblo de Israel en tiempos de Gedeón fue duramente oprimido por los madianitas, un pueblo pariente de los hebreos por parte de Abraham y de Jetro, suegro de Moisés. Y Dios se presentó ante su pueblo para ayudarles y salvarles a través de Gedeón, quien se preguntó por qué si Dios estaba con ellos, sufrían tantas adversidades y tribulaciones. Y esto nos llevó a preguntarnos, ¿podemos conocer lo cerca o lejos que está Dios de nosotros cuando pasamos por aflicciones? Y dijimos
que todos sabemos que una aflicción puede venir sobre nosotros como prueba, como castigo o para la gloria de Dios. Pero lo importante es determinar si el Señor está con nosotros en la dificultad o contra nosotros. Así pues, en la tribulación debemos averiguar lo cerca o lejos que está el Señor de nosotros. Si está cerca, es que nos está probando. Si está lejos, es que nos está castigando. Es necesario averiguarlo para dejar el pecado y hacer su voluntad, o para ayudarnos a tener ánimo y fe y gestionar los obstáculos confiando solamente en Dios. En 2 Corintios 12, 7 al 10 dice: me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca. He rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor nos ayude en todo tiempo y circunstancia, especialmente en la adversidad, a encontrar el propósito de Dios en ella. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos orienta, nos enseña y nos da las pautas a seguir en los momentos difíciles para averiguar el porqué de las cosas que nos pasan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir ese porqué para tener la actitud correcta en todo momento de nuestras vidas. Gracias, oh Padre. Bendito seas por lo que eres y haces con nosotros siempre. Te seguimos pidiendo por los enfermos, por los necesitados, por los afligidos, por todo tu pueblo. Te pedimos, Señor, que seas con todos nosotros y que todo sea para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.